ver si lo Me afilié a Está cargando, oh, qué rápido. ¿En serio? Ya, entonces miren, bueno, primero que todo este libro se lo recomiendo bastante porque es de nivel de química general 1, le diríamos nosotros. Vale. Ya, este libro está en la biblioteca y lo pueden descargar, ¿no? Se llama Fundamentos de Química Orgánica, ya, de Paula Yurcanes. Ya, ¿cuál es la cualidad que tiene este libro? Es que es muy entendible, muy entendible. ¿Ya? De hecho, se trabaja, yo lo he visto también para educación media, porque es de fácil lectura, los ejercicios, claro, varios niveles. Entonces, los primeros los puedes trabajar y si quieres seguir más, como intentar más, puedes seguir hasta el final del capítulo. ¿Sí? Ya, bueno, vamos a buscar aquí, entonces, veamos si tiene un índice esto. Sí. Sí lo tiene índice, maravilloso. Ya, entonces lo primero que vamos a ver es la estereoisomería. O si no, es los alquenos, como ustedes quieran. ¿Ya? Bueno, en isomería, me imagino que ya tienen ciertos conceptos sobre qué es un isómero. ¿Sí? Porque quizás en algún momento tendrían que reconocer lo que es un isómero. Bueno, la isomería no es exclusiva de la química orgánica, por si acaso. ¿Ya? La química inorgánica también los tiene, pero en compuestos que son un poquitito más complejos, ¿ya? Que son compuestos de coordinación. Acá, en cambio, la mayoría de los compuestos tienen como un hermano gemelo, ¿cierto? Y un primo, y ahí sale la isomería. Entonces, ¿qué son los isómeros? Que vamos a trabajar primero hartos ejercicios de isomería para poder reconocerlo. ¿Qué son los isómeros? Bueno, básicamente los isómeros son compuestos que tienen igual composición. ¿Ya? Los isómeros entonces se caracterizan porque tienen igual composición. Ahora, como entendemos que la composición lo refleja la fórmula química, entonces tienen igual fórmula química. Igual fórmula, acá fórmula química. ¿Ya? Y bueno, lo mismo que tienen igual átomos, ¿cierto? Es como decir lo mismo. Tienen los mismos átomos. Esa es la característica de los isómeros. Y por lo tanto, ya, voy a seguir acá, tienen igual masa molar. Claro, son los mismos átomos, son todo esto. Estoy diciendo lo mismo. Pero, ¿qué no tienen igual? Es lo que caracteriza los tipos de isómeros. ¿Sí? Entonces tienen igual composición, igual, pero aquí viene el detalle. Algunos dicen no tienen la misma estructura, ¿sí? Pero es que depende a qué le llaman estructura. Por ejemplo, se supone que dos seres humanos del mismo, no sé si hablar de sexo más que género, del sexo, deberían tener los mismos huesos. ¿Sí? Yo digo, oye, ¿por qué no somos iguales? Bueno, porque quizás tenemos algo que nos diferencia. Ya, acá es lo mismo. Nosotros vamos a tener los mismos átomos, la misma fórmula, ¿verdad? Pero hay una variación en la estructura. ¿Sí? Ahora, tienen entonces distintas estructuras. Pero aquí viene un detalle. Es si la estructura o la diferencia de la estructura tiene que ver con la conectividad, o sea, con los enlaces, se llaman los isómeros estructurales. ¿Sí? O sea, si hay un enlace diferente, si puede ser la posición, si en el 2 tiene un oxígeno y en el 3 el enlace es distinto. Entonces, acá, la estructura que puede ser de acuerdo a enlaces, a eso se le llaman los isómeros también de conectividad. Acá entonces, enlace, aquí sería isómeros conectividad, aquí sería conectividad. Conectividad, distinta conectividad, ¿cierto? Distinto enlace. Esos son los isómeros que se le llaman de dos tipos, estructurales o constitucionales. ¿Ya? A propósito de que esto se habla de la constitución. Acá entonces, a estos se llaman los estructurales, o también se le llaman constitucionales. ¿Ya? Y son fáciles de reconocer, pero muy evidente porque en la estructura se nota que son distintos. ¿Ya? Ahora, no siempre tienes que reconocerlos, muchas veces lo que tienes que hacer es crearlos. Vamos a hacer ejercicio acá también, nos dicen, mira,
con esta fórmula créame 5 isómeros. ¿Qué? Sí, pues tengo que crear. Entonces ahí tienes que saber orgánica, porque tienes que crear un grupo funcional, otro grupo funcional y ver que sean isómeros de función. Ya, vamos a hacer esos ejercicios también. Ya, entonces, ¿cuáles aparecen acá? Solo como repaso, aparecen 3. Unos son evidentes, que son los isómeros de cadena. Isómeros de cadena. ¿Cierto? ¿Qué cualidad tiene un isómero de cadena? Comúnmente se da en los alcanos, en los alquenos, en los alquinos. Bueno, básicamente en eso. Yo puedo tener una cadena, por ejemplo, lineal, ¿cierto? Con 4 átomos de carbono y enlace simple. Esto daría origen al C4H10, que es el butano. Entonces ahí tendría el C4H10. ¿Cómo se queda el C4H10? Porque tiene 4 carbonos y está saturado. Entonces la fórmula de todo alcano es tener 2 más que el doble de hidrógeno que de carbono. ¿Sí? Entonces, si tienes. Ya, y ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Una fórmula, o sea, una estructura ramificada. Ahí está. Y esto igual es el C4H10. Eso es una isomería de cadena. Cadenas abiertas, cadenas ramificadas. Pero no cerradas, porque cuando tú las cierras, le quitas un átomo y se acabó la isomería. ¿Ya? Entonces puedes generar cadenas abiertas, cadenas ramificadas o con sustituyentes. Ahora, estos sustituyentes no tienen por qué ser alquilos, sería, ¿cierto? Al metil. Si tienes un cloro acá, podrías poner en otro lado. No sé. Ahí habría que ver. Bueno, esa es la más evidente. Isomería de cadena. Isomería de cadena. ¿Cuál es la otra que sale bastante a la vista? La de posición, ¿cierto? ¿Cuál es la isomería de posición? Y eso es sencillo porque es como que yo me siento aquí o me siento aquí, ¿cierto? Pero es lo mismo, la misma persona, ¿cierto? El mismo tipo que estaba sentándose en un lado o en otro, o lo mismo que el cloro. Supongamos que yo tengo acá, esta es más general, yo le pondría aquí que esta es más general. No depende de que sean cadenas con el mismo tipo de enlace. Acá es súper importante que sea el mismo tipo, igual enlaces. ¿Sí? O sea, no puedo pasar de un alcano a un alqueno. No, se acabó la isomería. Tiene que ser del mismo tipo. Si este tiene enlace simple para generar isomería de cadena, tienes que generar entonces una ramificación, pero manteniendo el enlace. Ya, este es más general. ¿Por qué? Porque la posición da lo mismo. Entonces aquí puedo tener un cloro, ¿sí? O puedo tener el cloro en el 1 también. ¿Sí? Entonces aquí me doy cuenta que está en el 1-clorobutano, aquí es el 2-clorobutano. ¿Ya? Es una isomería de posición. ¿Qué más? Como dije que en general, yo puedo tener el caso de los aromáticos. Supongamos que yo tengo un compuesto aromático aquí, ahí, y tengo aquí, qué sé yo, un bromo. Bueno, aquí ya tenemos un problema, claro, que los ciclos, si yo lo voy moviendo siempre el 1. Así que me tendría que poner acá un metil, CH3. Y después entonces, ¿qué puedo hacer? Un cambio en una posición. Aquí, entonces, de aquí el bromo se mantiene, pero el metil pasa acá. ¿Ya? Estos son los isómeros que se les llama la posición orto, la posición meta. ¿Sí? En la nomenclatura de aromático no tiene orto, meta, para. O la posición que sería la 1, esta es la 1,3 y esta es la 1,2. Y falta una, ¿cierto? La para. La para es cuando están opuestos, 1, 4. Entonces aquí tengo el bromo y opuesto estaría el metil. ¿Okay? Esta es la posición O, se llama orto o también se le llama la 1, 4. Eso solamente dependiendo de la posición que esté, ¿cierto? Claro, solo están cambiando una posición. Si están opuestos sería orto. Si Orto, sí. Si están vecinos, es orto. Si están opuestos, pues se onda, que es para. Para. Y aquí sería M, meta. Ya, esa isomería solo se da en los compuestos aromáticos, por si acaso, disustituidos. Sí, ya, y por último, para también entender que la isomería de posición puede ser en relación a un doble enlace. ¿Ya? También hay saturación. Por ejemplo, aquí está en el 1,
son isómeros de posición. Si no es solamente la ubicación de algo, como de un grupo, un átomo, sino también de un doble enlace. ¿Sí? Esos son isómeros, porque en el 1 tengo el 1 buteno y el 2 buteno. ¿Ya? Donde el 2, de hecho, aquí podemos ver que está trans, ¿cierto? Un grupito va para arriba y el otro va abajo. Ese sería el transbuteno. Pero bueno, después vamos a ver que el transbuteno, o sea que el buteno generaría la otra isomería, que es la isomería espacial, la estereoisomería. ¿Sí? Ya, ¿se entiende? Ustedes me dicen, después vamos a hacer ejercicio. Ya, ¿y cuál es la otra isomería estructural? La de función, ¿cierto? Función. Bueno, viene de función del grupo funcional, a eso se le llama. Ahí estaría. Ya, entonces la isomería de función se refiere a cuando con los mismos átomos puedes crear compuestos distintos, distintos grupos funcionales o distintas familias, ¿cierto? Así se llama. Sería como que yo te pasara 10 piezas de Lego y tú con uno hicieras un barquito y con el otro hicieras una casita. ¿Sí? O con los fósforos, no sé, como ustedes quieran. Entonces, esa sería la isomería de función, porque son distintas compuestos, son distintas formas químicas, pero con los mismos átomos. Átomos raros, ¿cierto? De raíz. La inorgánica son muy poco común, porque si yo pongo un oxígeno más, ya cambia totalmente. Bueno, acá entonces, en la inorgánica, como había comentado, es que básicamente el SO4, por ejemplo, el SO4- reacciona de esa manera y no hay ningún otro que se le parezca. Acá, en cambio, la isomería de función se puede dar entre cuáles, porque aquí tampoco se da entre todos, ¿ah? Eso igual es importante. Entre el grupo alcohol y el éter. ¿No? Como dije, no todos los grupos funcionales son isómeros entre sí. Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo voy a poner el OH acá, tengo el propanol, ¿cierto? ¿Así se llama este? El 1 propanol. ¿Por qué? Porque tienes 1, 2, 3, era un propano, pero tiene el grupo OH, que es un grupo alcohol. Entonces, ese es un propanol. ¿Con qué sería isómero? Con tener acá un oxígeno y aquí estos dos. Entonces, estoy teniendo dos grupos funcionales totalmente distintos. Este es un grupo alcohol, OH, y este es un grupo éter. Y me dice, oye, ¿por qué es un grupo? O sea, ¿por qué? ¿Dónde queda el H? Bueno, el H queda en el otro hidrógeno, por ahí había que buscarlo. En alguno de esos queda. Ya, entonces, no todos los grupos funcionales son isómeros entre sí. Esa isomería de función se da entre alcohol y éter y entre otros que voy a nombrar. ¿Ya? Aldehído y cetona, porque tienen el mismo grupo, que es el carbonilo. Entonces, el otro caso es entre aldehído y cetona. ¿Cuál sería ese caso que ustedes quieran? A ver, pongamos acá 1, 2, y aquí entonces estaría el O con el H. Ese es un aldehído, ¿cierto? A veces cuesta ver el aldehído porque todos lo escriben como CHO, pero ahí está CHO, es lo mismo que poner CHO, ¿cierto? Ese es un aldehído. Entonces aquí voy a poner el grupito del aldehído. Ese es el 1, 2, 3, propanal, así se llama. Propanal, aquí entonces sería el metil, etil, éter, o sea, etil, metil, éter, ese es un nombre que recibe, o el otro es el metoxietano, también se le llama así. Este sería el 1 propanal. Para tener también los nombres. Ya, ¿y cuál sería el isómero acá? Sería la propanona. Tener aquí el CO y aquí. Hay 3 carbonos. Este es el grupito funcional. Esta es la propanona. Entonces, eso es como lo básico, porque en realidad lo que acabo de decir es que los grupos, o sea, la isomería estructural es más evidente, como yo te dijera, oye, mira,
Te pongo un perro y un gato. Digo, oye, ¿cuál es el perro? Ya. ¿Cierto? ¿Me estás iniciando? O sea, no sé si alguien ha visto un perro con un gato, puede ser, cuando son chicos, ¿cierto? Hay perritos que son más chicos y parecen gatos, pero no. Los gatos son más lentos en general. Los perros son muy locos. Sobre todo los chicos. ¿Se han fijado que los perros más chicos son más inquietos? Son locos, ¿cierto? Son entretenidos, no sé para qué, ¿cierto? Hay gente que los encuentra muy divertidos. Hay personas que los dejan, pero hay personas que los evitamos, ¿cierto? Esos perritos siempre ladran por todo, no se acercan, no quieren nada. Son complicados. En serio que son complicados. Hoy les voy a sacar una foto porque, como no vinieron algunas personas que yo sé que vienen siempre, así después entonces lo que van a hacer ellas es revisar esto. Dime que ¿Qué dice allá abajo? ¿a dónde? Propanona. No sé, eso es lo que les quería preguntar. No sé si vieron ustedes ya la nomenclatura de grupos funcionales o solo de hidrocarburos. Sí, porque están viendo reacciones de alqueno, no necesitan hidrocarburos, o sea, necesitan grupos funcionales para eso. Hemos visto alcohol, aminas, éter Entonces y sí, halogénuros. está la nomenclatura de esto. ¿Sí? Ya, y bueno, ¿qué otro grupo funcional daría en isomería de función? No son muy comunes. ¿Ya? La otra sería un ácido carboxílico. Ácidos carboxílicos, no sé si lo ubican. Los ácidos carboxílicos. Con un, aquí cuál podría ser una acetona con hidroxilo, pero claro, muy rebuscado. ¿No? A lo que voy es que si yo, por ejemplo, tengo aquí un ácido carboxílico, puede ser este con el grupo COOH, ¿cierto? Ahí tengo un ácido carboxílico. También voy a repasar la nomenclatura, tengo 1, 2, 3. Este es el ácido propanoico, ¿cierto? Propanoico. Se le añade la terminación ico y la palabra ácido. ¿Sí? Pero no es ácido carboxílico, eso no. Es un ácido propanoico. Propanoico. ¿Y dónde está el grupo funcional del ácido? Aquí. El COOH. COOH. Ya, ¿y esto con qué podría ser isómero? Con tener, fíjense, una acetona. Acá voy a tener esta acetona con un OH. Pero como dije, es demasiado rebuscado. Pero aún así, tienes el grupo CO y tienes el grupo OH. Este sería un hidroxi, acá hidroxipropanona. Como dije, en realidad esto es ya, si quieres complicarte la vida, porque los grupos funcionales sería lo otro. Ya, eso, ahora vamos a pasar, obvio, a la isomería, que es más media densa. Ahora, obviamente yo no voy a entrar en todos los detalles, pero lo vamos a hacer en base a ejercicios. Entonces, voy a ver un poquitito de la isomería, vamos a hacer ejercicios, porque se están viendo la selectividad de la adición electrofílica de alquenos. Entonces es ahí donde está ¿ya? Ahí donde muchas veces más se pregunta y se complica la gente. ¿En qué? En la regla de Markov, ¿cierto? En saber en una adición dónde iría el electrófilo y dónde iría el nitrófilo de la reacción. Le voy a borrar, porque ahora va a ver entonces aquella isomería que no tiene distintos enlaces, ¿cierto? Este es el caso más raro, le diríamos nosotros, porque los enlaces se mantienen, ¿ah? A esta isomería que tienen igual enlace, entonces dice, oye, pero si tienen igual enlace, tienen igual conectividad, ¿cierto? Entonces me están deseando. Estos son los gemelos, ¿cierto? Bueno, ellos son muy parecidos. ¿Ya? Entonces, acá, si tienes igual enlace, igual conectividad, bueno, ¿qué tienen distinto? Entonces acá se habla de que tienen distinta disposición espacial. En el espacio, ¿cierto? Espacial aquí sería 3D, de hecho esta isomería es en 3 dimensiones. Eso no lo dije acá, podrían ponerle que esta isomería se da o se puede analizar en 2 dimensiones. No hay ningún problema con la isomería estructural en 2 dimensiones, o sea, plana.
acá tienes que verlo en tres dimensiones, tienes que verlo en el espacio. Por eso, ¿cómo se le llama esta isomería? Isomería espacial, ¿cierto? Isomería espacial o estereoisomería, que significa lo mismo. Estereoisomería. ¿Ya? Isomería espacial o estereoisomería. Entonces, ¿qué es lo que tienen acá? Distintas disposiciones en el espacio. O sea, hay un grupo que va para arriba y otro para abajo. Un grupo va hacia adelante y otro va hacia atrás, qué sé yo. Hay una diferencia en eso. Y ahí se dan los dos tipos de isomería principales, que son, bueno, hay distintos libros, porque algunos le llaman la isomería de configuración y la de conformación. Yo soy de esos. ¿Ya? Pero aquí lo está hablando de la isomería cis-trans, que es la isomería geométrica también, y la isomería óptica en la otra. Como dije, hay distintos libros. O hay distintas formas de clasificarlo. Yo soy más de la clasificación entre conformeros y entre isomería de configuración. Me gustaría así ver en su libro, o sea, en su cuaderno, cómo la clasifican. Cis, trans. ¿Así? Sí, así. Ya. Entonces, la isomería espacial tiene dos grandes grupos. Aquella que es la isomería geométrica, así se le llama. Lo van a encontrar también, isomería geométrica, pero lo común es llamarle cis-trans. Isomería geométrica, cis-trans. Y la isomería óptica. Así se le llama. A la otra. O aquí, bueno, centro asimétrico, isomería óptica, si ese es el nombre es isomería óptica. Bueno, la cis-trans, imagino que ya la han comentado, más o menos, ¿cierto? ¿Se entiende? Que acá es súper importante, de nuevo, no ser tan reduccionista en que siempre se da solo doble enlace. No, se da en estructuras planas, eso es súper importante. En estructuras planas. Entonces, obviamente van a aparecer los doble enlaces. Los doble enlaces, recuerden que son en geometría que ángulos planos, ¿cierto? Son una geometría plana diagonal. Entonces, en el doble enlace se da la isomería cis-trans, pero también, solo de nuevo para no ser tan reduccionista, en ciclos. En los ciclos son todos planos. Bueno, no todos, todos. Cuando no sé si vieron la conformación en silla y bote, si no, no meteremos ya, pero se supone que sobre los 6 átomos de carbono, un ciclo ya empieza a tener una disposición que no es plana. Entonces, por ejemplo, con 5 átomos de carbono no hay problema con que yo dibuje el ciclo plano. Uno dibuja así el ciclo de 5, ¿cierto? Como plano. Pero con 6 ya empiezas a tener disposiciones exponenciales, ¿no? Que como que sube y baja. Esto se le llama la conformación en silla. Pero bueno, si no lo han visto en el reloj. Ya, entonces, en los ciclos también puede ser, y eso es lo que quiero al menos mostrarle, porque probablemente los ejercicios que vamos a hacer ahora va a aparecer un ciclo. Y tienes que decir, oye, cis o trans, lo mismo. Porque como es plano, como una mesa, tú tienes que ver si los grupos quedaron ambos hacia el mismo plano o hacia planos distintos. Eso, ¿cierto? Entendemos que como es plano esto, lo voy a repetir ya. ¿Dónde puse? Bueno, aquí, no, pero esto está de lado, acá. Entonces, esta isomería lo que se fundamenta es que cuando tú tienes una estructura plana, tienes dos posibilidades de distribución. Que ambos queden en el mismo plano, ¿cierto? O sobre el plano, pongámosle, o bajo el plano, pero que si tú lo rotas va a quedar igual. ¿Cierto? Si quedan al mismo no plano, o si están alternados, porque aunque los gires siempre van a estar en distintos, ¿cierto? Entonces uno queda arriba y el otro queda abajo. Si yo lo giro, va a quedar así, ¿cierto? Entonces, cuando quedan en distintos planos, no se puede pasar al otro. Ese es el punto. Entonces ya son isómeros. Eso se da en el doble enlace, ¿cierto? Entendemos que si yo tengo un doble enlace, los grupos están hacia arriba o hacia abajo del mismo, como dije. Lo importante es que si están ambos hacia el mismo lugar de ese plano, porque es totalmente plano el doble enlace, a esto se le llama isomería cis, ¿cierto? Aquí, bueno, este es un metil, un CH3 y un CH3. Igual voy a poner CH3, CH3, y aquí estaría el hidrógeno, obvio, y el hidrógeno, que no se escriba. Ese es el cis. Y
como dije, pueden estar escritos hacia arriba o pueden estar escritos hacia abajo. Lo importante es que estén hacia el mismo plano, porque aunque los gires siempre van a estar apuntando al mismo lado. ¿Y cuál es el otro caso? El que quede uno arriba y otro abajo. Ahí. ¿Sí? Y aquí entonces quedaría también un hidrógeno y un hidrógeno en plano distinto. Esa es la isomería trans. ¿Cierto? Cis trans. Ya, pues. Pero ¿y cómo sería un ciclo? Lo mismo. Entonces, si yo tengo un ciclo, como acá, un ciclo de 5, fíjense que tengo un ciclo de 5, si yo tengo que uno va hacia afuera, ¿cierto? Sobre el plano, y tengo que el otro, que puede estar al lado, puede estar en cualquiera, también va hacia afuera, entonces esto es un cis. Porque ambos están saliendo. Lo que pasa es que los ciclos nosotros los representamos de esa manera, ¿cierto? Las líneas negritas están diciendo que van hacia afuera. Eso quiere decir la línea negra, pintada y hacia afuera. Eso están llegando aquí. ¿Están hacia afuera? ¿Y cuál sería el trans? Dibujar lo mismo, pero uno está saliendo y el otro está entrando. Ese es el trans. Eso es como dije para que sepan que no solo en los dobles enlaces ocurre la isomería cis y trans, en los ciclos también. Porque de hecho ayer lo comentábamos con su curso, es muy común, no sé si solo en química, pero ver solo ejemplos de algo y después preguntar por otros. Entonces, si tú das tu ejemplo de doble enlace y después pones un ciclo, uno va a quedar frío. Y claro, porque quizás no se llegó a comprender que esta isomería se da en estructuras planas. Entonces tú dirías, pero los ciclos son planos, ¿cierto? Por lo tanto, también puedo aplicar el cis y el trans. Solo que fíjense que la representación cambia. Cuando yo tengo un alqueno, solo con una rayita indico que uno está hacia arriba o hacia abajo. La raya es una línea, pero cuando yo tengo un ciclo, no es con línea. Tengo que indicarlo con estas cuñas, se dice, ¿cierto? Que una cuña si sale, estaría pintada negra o sólida, no sé. Y si entra el grupo, aquí eso está diciendo, eso me está indicando que va hacia adentro y ese va hacia afuera. Eso, me está indicando que va hacia adentro. Ya, eso, lo que quiero ver en tu cuadernito es si vieron isomería Z y Y. Sí, la vi. ¿Sí? Ya, entonces, claro, los clasificaron por configuración. Ya, entonces si la vieron, voy a hacer un... entonces debiera haber hablado de isomería de configuración. ¿Ya? Porque claro, miren, fíjense que la isomería cis y trans, lo voy a poner acá, después vamos a ver la óptica. La cis y la trans se da solo, acá, solo, al comparar igual grupo o sustituyente, así se llama, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero? Aquí puedo hablar de cis y trans, sí, porque estoy comparando un metil con un metil, ¿sí? Y aquí estoy comparando un metil con un metil. Entonces, ¿cuándo yo puedo hablar de cis y trans? Cuando el grupo que estoy comparando, si quedó al mismo lado o en planos distintos, es el mismo. ¿Qué ocurre cuando no son los mismos? Se habla de Z y de E. ¿Cierto? Entonces acá, distintos grupos o sustituyentes. El cis sería el Z y el trans sería el E. Sin embargo, para poder saber si Z o E, entonces aquí viene el detalle de la configuración de las prioridades, ¿cierto? Prioridad. Can, Ingol, Prelo. ¿Lo vieron eso? ¿Cómo vieron ese detalle? Lo vimos por... Dice que en el caso de nomenclatura y se toma como prioridad el de mayor número. Sí, ya. Sí, entonces algo. La prioridad viene justamente, es que quienes plantearon la regla de prioridades es Can, Ingol, Prelo, son 3 personas. Pero esa prioridad, tal como ellos señalas, en realidad es el Z, ¿cierto? El número atómico.
Eso va a ver un ejemplo y después vamos a ya irnos a trabajarlo antes de ver la isomería óptica. Y la óptica la vamos a ver porque de hecho requiere un tratamiento especial. Entonces aquí voy a borrar, vamos a ver la óptica todavía. Ya, fíjense en un detalle. Las reglas de prioridad para saber si es Z o E se basan en el número atómico, nada más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, que Z es 1, siempre va a ser la última prioridad, ¿cierto? La menor prioridad. Eso es como para saber. Como son hidrocarburos, esa siempre va a ser la menor prioridad. El hidrógeno es 1. Y después va a ir cambiando. Entonces, antes de hacer ejercicios, algo que ustedes imagino que ya tienen es que el Z es lo que antes era el cis, ¿cierto? Z, cis, es como escribir. Escriban cis con Z. Yo creo que así no se les olvida que básicamente son similares. ¿Cuándo va a ser Z? Cuando las prioridades mayores estén hacia el mismo lado o menores, bueno, lo mismo. ¿Cierto? Entonces, Z va a ser cuando las prioridades estén a un mismo plano. Eso es lo que estoy diciendo. Vamos a hacer ejercicio, pero por ejemplo, acá yo tengo un doble enlace y acá arriba aparece un cloro y acá aparece un hidrógeno. Obviamente el cloro tiene mayor prioridad y quedó arriba y el hidrógeno tiene menor prioridad para este carbono y está abajo. Y después, si yo comparo acá un hidrógeno con un metil, entonces me doy cuenta que acá de nuevo tenemos mayor prioridad que abajo. Entonces esto es Z. Ahí me dicen si se entiende. ¿Ya? Entonces yo comparo para cada carbono la prioridad. Este carbono tiene un metil y tiene un hidrógeno. Y el hidrógeno es siempre el de menor prioridad. Porque el Z es 1. Es el primer elemento de la tabla. Entonces tengo hidrógeno y metil. Esta es la prioridad 2 y esta es la 1. ¿Ya? Y listo para ese carbono. Quedó listo. Voy al otro carbono. Tengo cloro y tengo hidrógeno. Esta es la 2 y esta es la 1. Porque el hidrógeno es la menor siempre. Por lo tanto, ahora veo y quedaron las prioridades 1 hacia el mismo lado y las 2, obvio, hacia el mismo lado. Esto es Z. ¿Ya? Entonces, esto requiere que veamos la prioridad. Eso es como lo distinto. ¿Y cuál es el isómero E? Lo contrario, ¿cierto? Donde acá tendría la primera prioridad hacia arriba y en el otro la tendría hacia abajo. Por lo tanto, el 2 quedaría para este carbono arriba y para este carbono abajo. Esa es la isomería E. ¿Sí? Que sería escribir lo mismo de allá, pero entonces poniendo el cloro arriba como primera prioridad y acá el metil como primera prioridad para este carbono. Hidrógeno, hidrógeno. ¿Sí? Y ahora voy a buscar ejercicio artístico para que no sea tan teórico y latoso todo esto. Cis trans. Vamos a ver si aparece aquí isomería. Sí. Cis trans. Sí. Y aquí está un ejemplo. Este es un Z o un E. A ver, voy a sacar como dije esto para después enviárselo al curso ya. Oye, bueno, para esto también hay que tener una tablita, ¿no es cierto? Una tablita mínima, no sé, hay que ver. Ya, veamos entonces ejercicio ya, porque ya vimos esto, vamos en la óptica,
y demás que hacemos o alcanzamos a ver reacciones de adición electrofílica. Ya, entonces, ¿cuál es? Ya lo básico. Tengo un carbono, doble enlace, acá arriba está el flúor, acá arriba está el yodo, acá abajo está el bromo y acá abajo está el cloro. O sea que está completamente lleno de halógenos, ¿cierto? Son todos halógenos. Flúor, cloro, bromo, yodo. El mismo grupito. Ya, entonces ahora para cada carbono tengo que ver sus prioridades. Y eso es solamente en función del número atómico, y nada más. El flúor, bueno, si lo vemos en la tablita periódica, está el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Y sabemos que hacia abajo aumenta el Z, eso ya es suficiente, ¿no? ¿Para qué saber el número, ¿cierto? Hacia abajo aumenta el Z. Y ahora comparo el flúor con el cloro. Bueno, el flúor, el Z es 9, no sé, usted lo puede buscar. Y el del cloro, el Z es 17. El Z. Ese es. Entonces, el flúor es de menor prioridad para este carbono que el cloro, ¿cierto? La primera prioridad tiene el cloro por Z, por nada más. Y acá, el yodo es 53 y el bromo es 35. Como dije, eso me lo sé yo. Pero ustedes le pueden tener una tablita o si no, recordar que están así. Ahí ustedes ven. Entonces, acá está la primera prioridad y acá está la segunda. Fíjense que las prioridades quedaron alternadas, ¿cierto? Este es el isómero E. Este es el isómero E. ¿Se entendió? Sí. Aquí, quiero ver. Esto es más o menos parecido. Voy a ver si sale un ejercicio un poquito distinto. A ver. Ya, este es distinto. Acá salen dos y tenemos que identificar cuál es cuál. En el A, ¿cierto? Entonces, aquí en A aparece el carbono con doble enlace, arriba hay un metil, ¿cierto? Abajo está el bromo, acá está el CH3 y acá está el hidrógeno. Y en el otro, acá está el metil, acá está el hidrógeno, aquí está el bromo y aquí está el metil. Ya, ¿cuál es el Z y cuál es el E? Yo diría, oye, pero ¿puedo hablar de cis si tengo el mismo grupo acá? Tienes el mismo grupo aquí, pero este es diferente al de acá. Entonces no puedes hablar de cis ni trans. Tienen que ser los mismos grupos. A nosotros nosotros nos dijeron que para ver si era cis o trans, nos teníamos que fijar que ambos tuvieran H. Nos fijáramos en la posición de la H. ¿Sí? Necesitamos H, ¿cierto? Ya. Ya, aquí entonces hay un carbono que no tiene H, si tú lo ves así. ¿Ya? ¿Cuál es el Z? ¿Cuál es el E? Entonces fíjense que para este carbono las prioridades están más fáciles de ver porque tiene hidrógeno. Y esa es la menor prioridad siempre para este carbono. 2. Y este 1. ¿Cierto? Y al lado de allá tengo el bromo con Z35 y está unido este a un carbono con Z6. ¿Cierto? Entonces se sabe que el bromo es primera prioridad sobre el metil y este es el Z. ¿Sí? El Z. Así también entonces lo van. Bueno, y por descarte el otro es el E, pero igual lo vamos a demostrar. ¿Sí? El otro es el E. Y digo, bueno, ¿y cómo sabes tan rápido que es el E? Porque cambiaste el metil para arriba. Genial, ¿cierto? Bueno, pero en este caso, para este carbono tienes el hidrógeno de segunda prioridad abajo y el metil de primera prioridad arriba. Y acá entonces la segunda prioridad está arriba y la primera abajo, porque el bromo tiene prioridad por sobre
el carbono. No entendía los dos isómeros. ¿Ya? ¿Se entiende? Tú me dices el duda sobre la isomería Z y I. Sí. Cuando, por ejemplo, hay más de un, ¿cómo se llama? Compuesto en un lado, donde hay una cadena. Ah, ya, sí, vamos a ver, que aquí no había ejemplo, pero mira, es buena duda. Si yo tengo aquí, por ejemplo, ¿cierto? Que sería un etil. Acá tengo, qué sé yo, un cloro. Y acá, ¿qué puedo tener? Un ciclo. Pongamos algo como muy rebuscado. Un ciclo. Y acá, ¿qué tendría el hidrógeno? ¿Cierto? Bueno, aún así. O incluso pongamos aquí el metil. Porque para comparar el número de carbono es lo mismo. Fíjate, entonces, para este carbono tengo un grupo que tiene 2 carbonos, ¿cierto? Y un grupo que tiene un carbono. Este es de mayor prioridad. ¿Ya? Porque de hecho, por número atómico también lo puedes comparar por masa molar. ¿Sí? Recordemos que la masa molar depende también del centro. Este tiene prioridad por sobre este. ¿Por qué? Porque acá tengo un CH2 y un CH3. Y acá en la segunda prioridad porque solo hay un CH3. ¿Te fijas? Básicamente eso. La cantidad de carbono. Es la cantidad de carbonos. Porque miren, este carbono está unido a 2 hidrógenos y a un carbono de Z6. Entonces tienes 1, 1 y 6 en sus enlaces. Y este carbono es CH3. 1, 1 y 1. ¿Te fijas? 1, 1 y 1. Es el Z lo que importa. Entonces, vámonos el primer átomo es el mismo, Z6, ¿cierto? Entonces aquí no hay diferencia. Y sigo. Este está unido a un átomo de Z1 y de Z6. Este está unido a un átomo de Z1 y Z1. Ah, entonces ya se sabe cuál está unido a un átomo de mayor Z. ¿Sí? Eso es importante. Y de hecho, acá también puedes comparar lo siguiente. Si yo tengo un carbono con CH2 y unido a un OH, con enlace simple, y aquí tengo un COH. ¿Cuál debería tener mayor prioridad? Entonces, nos vamos al mismo problema. ¿Cuál es el problema? Que el primer átomo es carbono y el Z es el mismo. O sea, ahí no hay diferencia. Después veo, este carbono que está unido, a ver cómo vamos a hablar. Este tiene 2 hidrógenos de Z1 y un oxígeno de Z8. ¿Sí? Entonces sería, ya este va ganando, que tiene Z1 y 8. Si quieres lo sumas, te da 10 el Z. Y este está unido a un hidrógeno y a un oxígeno, sí, pero el problema es que cuando tú tienes dobles enlaces se considera como 2 uniones. Eso es súper importante. Esa es la regla, por eso les decía que las reglas de Carl-Ingold-Prelog dice que los dobles enlaces los vas a considerar como que estás doblemente unido a ese átomo. ¿Sí? Por eso entonces la primera prioridad estaría abajo, porque la suma da 8 más 8 más 1. ¿Sí? Serían 17 y aquí hay solo un enlace simple con oxígeno. Eso es importante. Bueno, esta prioridad la vamos a ver ahora con el de isomería de RS. Así que, como tú me estás, esta misma pregunta, ahora sí que la vamos a ver. Ya, y aquí lo mismo, el hidrógeno, da lo mismo cuántos carbonos tenga acá. Este es siempre segunda prioridad, por si acaso. Siempre segunda prioridad. De hecho, último caso acá. Si yo pongo un CH con doble enlace, un CH2, y tengo aquí un CH2 con doble enlace, un CH3, este es de mayor prioridad por el número de enlace. O sea, aquí tengo un doble enlace y aquí tengo enlace simple. Como dije, si hay doble enlace está diciendo que está doblemente unido. ¿Sí? El Z del que está unido se duplicaría por 2. Ya, y ahora entonces vamos a ver la isomería que, en mi opinión, es la que más dolores de cabeza da. ¿Sí? Que es la isomería óptica, que es cuando tú tienes que disponer la molécula de una u otra forma, arreglártelas para ver, ¿cierto?, cómo están los grupos.
Si están hacia adelante o hacia atrás las prioridades. Porque las prioridades son las mismas, es por el Z. Y esto que te estoy comentando se va a aplicar también. Se va a aplicar también. Pero esta isomería recibe otro nombre y tiene que ver con el origen. Cómo se descubre y cómo se investiga esta isomería es a través de métodos ópticos, de un polarímetro. ¿Ya? ¿Puedo mostrar la imagen? Acá entonces existe, para el último caso acá, la isomería óptica. La isomería óptica comúnmente se le llama isomería óptica o la isomería también de enantiómeros. Estos son los que dan lugar a enantiómeros. Aparece la palabra enantiómeros, pero también aparece como caso excepcional los diastereoisómeros o diasterómeros. También, no sé si lo mencionaron, pero también aparece Esto es lo de la quiranina. la quiralina, ¿cierto? La isomería óptica, los enantiómeros. Ya, bueno, entonces, primero que todo, la isomería óptica, como dije, viene de un descubrimiento. ¿Un descubrimiento de qué? De que hay ciertas moléculas, como ven aquí, hay ciertas moléculas a las cuales, como aquí una molécula, ¿sí? Hay ciertas moléculas que cuando se envía un rayito de luz, como ven aquí, un rayito de luz, desvían esa luz, ¿cierto? La desvían. Y la desvían en un sentido o en el sentido opuesto. Voy a dibujar lo mismo para que se entienda de dónde viene también ahí o en el otro. Esa es la isomería óptica. Como dije, puedo mostrar el instrumento así un ratito porque de hecho tenemos que acercarnos a donde aquí lo explica. Debe estar un poquito más arriba. Aquí está, ese es el instrumento, fíjense. Entonces se hace pasar luz polarizada para que todo vaya al mismo sentido y entonces el compuesto, ¿cierto? Que dice que el compuesto está dentro de esto, la desvió. Se fijan que todo era vertical y pum, se dobló en un ángulo. ¿No notan? Entonces esa desviación se mide. Bueno, comúnmente esa desviación tiene un signo, positivo o negativo. A eso se le llaman los compuestos dextrógiros, que giran a la derecha, o levógiros, que giran a la izquierda. ¿Ya? Y originalmente esto estaba señalado como una D y como una L. Los L aminoácidos, ¿cierto? Los D, etc. Ahí lo pueden ver. Sin embargo, como esto es algo experimental, y eso lo tengo que comentar, esto es experimental. Entonces, experimentalmente yo puedo determinar el signo y el grado. Por ejemplo, giro más 6 grados. ¿Sí? Giro hacia la derecha 6 grados la luz. O menos 6 grados. Entonces, hoy me está pensando, ¿por qué? Y pueden haber compuestos que giren hacia un lado y hacia otro en la misma cantidad, sí, son lo que llaman enantiómeros. Los enantiómeros son compuestos que son imágenes especulares. Por lo tanto, uno genera el efecto para un lado y el otro genera el mismo efecto para el otro. Es como la mano, ¿cierto? De hecho, ahí viene la idea quiral. Este tiene el pulgar hacia acá, este tiene el pulgar hacia acá. Son imágenes especulares. ¿Sí? Son imágenes especulares. Bueno, esto es experimental. Sin embargo, viene una explicación más teórica, que es convertir esto al R y al S. No siempre el positivo es R, no siempre el negativo es S, pero es lo más común. Los compuestos más comunes. Pero lo que quiero comentar es que en realidad se trabaja esto. Esto es lo que se estudia, porque esto es experimental. Tendrías que ir a un laboratorio si quieres saber si es positivo o negativo. Y los grados, eso, aunque igual está medido, ¿eh? Todo esto ya se midió. No sé si de todos los compuestos orgánicos, pero hay tablas donde va a salir el compuesto y va a salir la rotación, se llama. La rotación, índice de rotación. Es eso. Ya, entonces nosotros nos vamos a quedar con la teórica, que a esto se le llama la configuración absoluta.
absoluta. ¿No? Se llama absoluta porque es entonces desde el punto de vista teórico. A esta se le llama la configuración relativa. Por si la encuentran por ahí mencionada. Esta es la relativa, es algo experimental y tiene signo. La otra RS no tiene signo, es R o es ES. Ya, pues, y aquí es muy sencillo porque, o sea, yo lo digo sencillo, porque de nuevo aparecen las prioridades, ¿no? La regla de prioridad de los mismos caballeros, Kahn, Ingold, Preller. Son las mismas reglas de prioridad que se basan en el Z y en el número de enlaces. O sea, ese doble simple triple, ¿cierto? Eso. ¿Cómo asignar? Asignar R o S. Eso es lo único entonces que hay que ver acá. ¿Cuándo va a ser R y cuándo va a ser S? Bueno, aquí el cuidado que hay que tener es lo siguiente. Primero que todo, para asignar R y S, yo me debo asegurar que el compuesto es quiral. ¿Qué es eso? Mira, lo que ocurre es que este fenómeno de rotación de la luz se da en compuestos quirales. Que le ponen un asterisco, ¿cierto? Dice, oye, ¿qué es un compuesto quiral? Es un compuesto asimétrico. Así se le llama, compuesto asimétrico, donde hay un carbono que no tiene ningún tipo de simetría. Todos los grupos son distintos. Entonces, es un carbono asimétrico, un compuesto quiral. También se le llama un centro quiral, ¿cierto? Centro quiral, centro asimétrico o centro, ¿cuál es el nombre que recibe? Estereocentro, estereocentro. Estereocentro. Ya, entonces para poder asignarlo yo tengo que verificar primero si hay o no, porque si no, ¿cómo la va a poner R y S algo que no tiene asimetría? Ya, y aquí entonces, ¿cuándo tengo un centro asimétrico o quiral o estereocentro? Cuando tengo un carbono, fíjense, de enlace simple con 4 uniones distintas. Eso es súper diferente, o sea, súper importante. 4 uniones distintas. O sea, hay un átomo, por ejemplo, prioridades, tenemos prioridades. Hay un átomo de mayor prioridad que es distinto a otro átomo de menor prioridad, es distinto a otro átomo que tiene otra prioridad y otro átomo. ¿Sí? Entonces, este compuesto, si tiene un carbono con 4 enlaces que son diferentes, o sea, a grupos o átomos diferentes, yo voy a tener un compuesto quiral. Y hay que poner un asterisco, ¿cierto? Hay que reconocerlo. Muchas veces reconoce cuántos carbonos quirales hay. ¿Sí? ¿Cuántos hay? ¿Y qué cualidad va a tener además un carbono, o sea, un compuesto quiral que genera una imagen en el espejo con la configuración opuesta, ¿cierto? O sea, aquí, fíjense que ahora la cuarta prioridad queda hacia acá, esto queda hacia aquí, esto está acá, y el 3 no se mueve. Bueno, a esto entonces se le denominan enantiómeros. ¿Qué son los enantiómeros? Son imágenes en el espejo, uno de otro, y que tienen configuraciones opuestas. Enantiómeros entonces tienen configuración opuesta. Si uno es el R, el otro es el S, inmediatamente. Configuraciones opuestas. Entonces, lo que estoy señalando, lo más importante acá, ¿cuándo un compuesto va a ser quiral? Cuando tengas carbonos asimétricos. ¿Por qué se le llama asimétrico? Porque todos los enlaces son diferentes. Es como una mano. De hecho, quiral, ustedes pueden buscarlo, viene el origen de la palabra mano. Mano. Los compuestos quirales son como la mano. La mano no hay ningún dedo igual a otro. No tiene ningún eje de simetría, esta cosa es una mano. ¿Sí? Nuestra mano no tiene un eje de simetría, no hay ninguna cosa parecida al otro. De ahí viene la palabra quiral.
quiralidad. Ahí tengo los enantiómeros. Ya, y ahora lo último, porque ahora ya vamos a quedarnos con ejercicios, vendría siendo, bueno, ¿cuál es el R y cuál es el S? Si yo ya tengo las prioridades, entonces, primero saber que sea quiral. Y segundo, aquí viene el detalle. R, no sé si viene de ahí, pero uno lo asemeja al giro del reloj, ¿cierto? Sentido horario del reloj. Aquí entonces, horario. O sea, las prioridades están o se encuentran en el sentido horario. Fíjense aquí, ¿en cuál se da eso? En el compuesto de la derecha, ¿cierto? Porque ¿cómo va el reloj? Va de 1 a 2, y de 2 a 3, y de 3 a 1. Ese es el compuesto por el isómero R del reloj. ¿Sí? Al menos yo me lo pedí R reloj. Este hay que sacar, ¿no? Pues este obviamente es el S. ¿Por qué? Porque es su imagen en espejo. Y bueno, aquí lo podemos comprobar, ¿cierto? Que del 1 al 2 y del 2 al 3 va en el sentido antihorario. Es el S. ¿Por qué la imagen en el espejo del R? ¿Sí? Y entonces el S va en el sentido opuesto. Antihorario. Ahí tengo los dos sentidos posibles. Hay otro no. Es como el spin del electrón, ¿cierto? Más o menos omega. ¿Sí? Ahí está. Y viene el último pero. Pero esto es súper importante. Para poder asignar la configuración, la cuarta prioridad tiene que estar hacia atrás. Siempre. O vas a obtener la opuesta. Esa es una ley de esto, una clave que hay que verificar. Pero entonces aquí, para asignar RS, la cuarta prioridad, que comúnmente es el hidrógeno, no, la cuarta prioridad debe alejarse del plano, o sea, atrás. Por eso aquí lo puedo hacer, porque fíjense que la cuarta prioridad está hacia atrás. Entonces, así yo veo lo que pasa por delante. Fíjense que por eso uno diría, oye, del 2 no iba al 4, no, pues el 4 está atrás. Es como un manubrio, de hecho. Hay libros que lo muestran como un manubrio. Este lo giraste en un sentido y otro en el sentido del reloj. Entonces, la cuarta prioridad debe alejarse. Y dice, oh, pero es que no siempre. Ah, bueno, obténla y después la cambias. Eso es importante. Entonces aquí, si va hacia adelante, se obtiene la opuesta. Se obtiene la opuesta. ¿Sí? Vamos a ver una fotito para cambiársela a todos. Ya, y ahora ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver cómo esto se aplica. Ahí. Ya, entonces vamos a buscar ejercicios que nos pidan determinar la configuración. Acá. Veamos si te parece. Es el polarímetro que comentaba. Ahí está la medida, ¿se fijan? El grado de rotación dice que fueron 20 grados. Aquí no hay grados. Ah, sí, esta es la temperatura. Es así. Aquí temperatura se hizo el experimento. Y dice que es un D. ¿Por qué? Porque era positivo. Positivo era D. Y esta entonces la rotación que generó este compuesto. Ya bueno, determinamos esto mismo. ¿No? Porque que sea D, ya dije que no va ni viene con que sea R. No es lo mismo que sea D más a que sea R. No es lo mismo. Ya, vamos a terminar entonces. Aquí de hecho lo que les recomiendo es hacer el máximo de ejercicio que puedan. Ya, veamos entonces. Aquí está regalado porque el hidrógeno, que es la cuarta prioridad, va hacia atrás, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un ejercicio regalado. ¿Por qué? Porque el hidrógeno sí está hacia atrás. Y obviamente la cuarta prioridad, porque la última prioridad siempre.
el Z1. Ya, hacia adelante, ¿qué tengo? Un etil, CH2CH3. Acá tengo un metil, que es menor prioridad que el de acá. Y arriba tengo un CH2, pero con oxígeno. Ya, veamos entonces, ¿cuáles son las prioridades? Aquí es súper importante. Bueno, si hay hidrógeno, es la última. ¿Sí? Porque el Z es el menor. 4. Y ahora veo de todos los que están acá. Este tiene un carbono, el Z6, este tiene un carbono, este tiene un carbono Z6. A lo que voy a decir, ¿el primer átomo me ayuda? No. ¿Cierto? Porque todos son con el mismo Z, el primer átomo. Y ahora veo el siguiente. Este está unido a hidrógeno y a un carbono con Z6. Este está unido solo a hidrógenos. Entonces, esta es la 3. Este está unido a dos hidrógenos, pero tiene un oxígeno de Z8. Entonces, esta es la mayor prioridad y esta es la segunda. ¿Por qué la de arriba es la primera? Porque tiene oxígeno. Y el oxígeno tiene mayor Z que lo que está abajo. Y ahora veo que como el hidrógeno está hacia atrás, podría incluso hasta borrarlo. Porque yo voy a analizar solo lo que pasa delante de ese hidrógeno. ¿Y qué es lo que está pasando delante del hidrógeno? Que arriba tengo la primera prioridad, acá la segunda y acá la tercera. ¿Y dónde el hidrógeno está hacia atrás? ¿No? Está atrás, no interfiere en esto, porque está atrás. ¿Y en qué sentido va esto? En el sentido horario, ¿cierto? Este es el isómero R. Es el R, ¿cierto? Voy a buscar más ejercicios. Como dije ahí, tú me dices, justo coincide el R con el más, como le había dicho. No siempre coincide que el R es el más. Busquemos aquí, ¿qué dice esto? Bueno, aquí están pidiendo reconocer los compuestos. O sea, ¿cuántos carbonos quirales hay, cierto? No está sencillo que yo lo escriba de pizarra. No, esto está bien. Pero igual lo voy a hacer. Acá. Ya, a ver, intentémoslo. Está muy complicado. Pero igual lo vamos a hacer, ¿ya? Antes de revisar. Entonces, aquí que tengo esto es de un OH. Aquí tengo otro anillito. Aquí tengo un enlace. Aquí tengo en este sale metido CH3. Después aquí, esto está difícil. Ahí, aquí tiene un H, acá tengo un H, aquí tengo un CH3, después tengo aquí, ahí, a ver si me falta algo, creo que no. H, sí, aquí me falta un hidrógeno, ¿cierto? Después, de aquí, saca un CH3, después sale 1, 2, 3, 4, CH3, CH3. Ahí creo que está. A ver. 1, 2, S, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Metil, sale dice 5. Metil, abajo el hidrógeno. Hidrógeno arriba, hidrógeno abajo. El enlace es 5. Ahí está. Ya, ¿qué hay que reconocer? El número de carbonos quirales o asimétricos. Ya, ¿quién ve uno? La punta. Ya, entonces veamos lo siguiente. Vamos carbono por carbono que podría ser. Este puede ser quiral. A ver, pongamos atención. ¿Ese carbono puede ser quiral? No. Porque fíjate que está unido a metil aquí y un metil acá. O sea, tiene un eje de simetría. No es asimétrico. ¿Cierto? No es asimétrico. Porque tiene dos grupos iguales. Este puede ser tampoco, porque este es un CH2.
¿cierto? Este también es un CH2 y este también es un CH2. Por lo tanto, ninguno de esos es claro, ¿sí? Porque tiene dos átomos iguales. Este puede ser, sí, porque tiene un metil, tiene todo este grupo unido, ¿cierto? Todo ese grupo está unido acá, tiene un hidrógeno y tiene todo esto que está abajo, que es gigante. Entonces aquí ya tengo un primer carbono quiral. ¿Este carbono puede ser? Sí, lo es, porque tiene un hidrógeno. ¿Por qué digo que tiene un hidrógeno? Porque tengo tres enlaces. Este grupo de arriba es diferente al que está acá, que es un CH2, y es diferente a todo lo que está acá. Entonces aquí tengo otro carbono quiral. Este es CH2, este es CH2, tampoco puede ser. Este puede ser, veamos, 1, 2, 3, 4, 5. Acá también lo es. ¿Sí? ¿Por qué lo es? Porque lo que está a la derecha es distinto a lo que está a la izquierda, es distinto a lo que está arriba y es distinto al hidrógeno que está abajo. Este también lo es. Tiene arriba distinto a lo que está abajo, distinto a lo que está a un lado y acá. Y dirá, oye, pero se parece. No, no son iguales. Lo que está a un lado a lo que está al otro. Este es un CH2. Este es un CH2 también. Este puede ser, sí, y lo es. Este puede ser, lo es. Este es un CH2, no es. Este tiene doble enlace y los carbonos quirales son de enlace simple. Este tiene enlace doble, tampoco. Este lo es. Este es un CH2. Este es un CH2. Este es un CH2. Y este también es quiral. Porque tiene un H, es distinto a lo que está aquí y es distinto a lo que está aquí. A ver, quiero ver si lo que está. Sí, ahí sí. ¿Cuántos carbonos tengo entonces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ah, ¿cuántos carbonos quirales tengo? 8. En el actual sistema. Igual, pero ahí les recomiendo buscar ejercicios, porque hay varios ejercicios donde sale una estructura y tú tienes que determinar entonces a cuál corre. A ver, voy a buscar acá entonces. Ay, oye, la lista se está ahí en Venezuela. Necesito identificar regularmente. Voy a buscar ejercicios. Ahí sale otro, ¿ven? Aquí hay que reconocer si es quiral. Bueno, ahí hay un carbono quiral, otro, y eso. No, aquí hay poquitos. En este. El de arriba era más complicado. Aquí también. Aquí también. Entonces, ¿qué les sugiero? Que busquen ejercicios o problemas donde tengan que determinar si los carbonos son o no quirales. Ah, no, aquí es peor, mira, aquí me está preguntando la configuración que tiene. Está sencillo. De hecho, no. Acá, ya, determinemos la configuración que tiene, o sea, si es R o S, eso es lo que me está preguntando. Entonces tengo un carbono unido a otro carbono, donde hacia atrás está el hidrógeno, hacia adelante, aquí aparece el CH2OH, acá está el NHC, CH3, no, CH, perdón, CHCl2, y acá está entonces el oxígeno.
hacia afuera, hay un ciclo, ahí, doble enlace sí, doble, NO2, aquí está el HO, y aquí está hacia atrás el hidrógeno. Ya. ¿Qué hay que hacer? Aquí quiero terminar la configuración. Bueno, primero si hay carbonos quirales y después la configuración. Recuerden que cada carbono quiral tiene una configuración. RS. Ya, aquí entonces pongamos atención porque estos son los tipos de problemas que hay que resolver. Ya, bueno, yo me tengo que dar cuenta si hay carbonos quirales. Este carbono es H2, no es asimétrico. Este carbono tiene 2 cloros, tampoco. Entonces, aquí tengo un carbono quiral y aquí tengo otro carbono quiral. ¿Ya? Pueden notar que tengo los carbonos al medio. Todos los demás no son carbonos quirales. Entonces, si tienen alguna duda con los otros carbonos. Estos, ¿por qué no pueden ser quirales o asimétricos? Porque son carbonos de doble enlace. Y recordemos que tienen que ser 4 enlaces diferentes. ¿Ya? Por lo tanto, deben ser carbonos sp3. Eso es súper importante. Deben ser sp3 o de solo enlaces simples, que se le llaman también sigma, ¿cierto? A ver. Necesito que sean solo enlaces sigmas o simples. Ya, entonces ahora determinemos la configuración para este carbono. A ver, el carbono a la derecha, ¿es R o es S? A ver, ¿quién me puede ayudar con eso? ¿El carbono de la derecha es R o es S? Oye, pero estoy muy enredado. Las prioridades y las reglas son las mismas. Lo primero que debo hacer es asignar las prioridades y lo segundo que debo hacer es ver si rotan hacia un lado u otro. ¿Ya? Ya, primero asignemos las prioridades. Para este carbono, ¿cuál será la primera prioridad? Fíjense, está unido hidrógeno con Z1. Esta es la cuarta y va hacia atrás, entonces voy a poder hacerlo directo. Bueno, acá también, está hacia atrás, eso sí lo puedo hacer, eso es como la gracia del problema. Ahora, está unido un carbono de Z6, está unido un nitrógeno de Z7 y está unido otro carbono de Z6. Entonces ya sabemos que entre los tres que quedan, este grupito de acá es el de mayor prioridad. ¿Sí? Porque el átomo que está unido directamente tiene mayor Z. Siempre yo parto del átomo que está unido directo. Y si son iguales, sigo buscando hasta que hay una diferencia. Tengo la 1 y la 4. Me falta la 2. Tengo que saber hacer dónde va la 2. De hecho, con que sepa la 1 y la 2, estoy listo. ¿Cuál será mayor prioridad? ¿Este grupito o este grupote? Enorme, ¿cierto? Entendemos que la segunda prioridad está a este lado. Y esta es la tercera. ¿Ya? Y uno dice, bueno, ¿por qué si este tiene carbono y oxígeno y este también tiene carbono y oxígeno? Bueno, porque este tiene carbono, oxígeno y 2 hidrógenos. Este tiene carbono, oxígeno, un hidrógeno y este grupo enorme. Es este grupo el que está haciendo la diferencia. ¿Cierto? Ya, ¿y qué isomería presenta entonces? Fíjense, como esto está hacia atrás, yo veo lo que pasa adelante. Y va del 1 al 2 en el sentido horario, ¿cierto? Ahí. Del 1 al 2 en el sentido horario. Entonces, este es el isómero o este carbono es el R. Profe, ¿por qué el que tiene la N es de mayor prioridad que el grupo de al lado? Ah, ya, porque mira, este carbono tiene un oxígeno y 2 hidrógenos. Este carbono tiene un oxígeno y 2 hidrógenos. No me refería al de abajo, el 1 y el 2, porque... Ah, no, este es 1 por el Z del átomo. Y el otro. Este tiene el carbono unido, y este tiene el carbono unido, y este tiene el nitrógeno. El nitrógeno es el Z7. Y esto lo primero que importa es el Z. Tú comparas el átomo que está unido directo. Este tiene carbono y tiene nitrógeno. El nitrógeno gana. Esta era la 1, el tiro. Y ahora, entre las dos,
este tiene carbono con oxígeno, hidrógeno y un grupo grande. Este tiene carbono con oxígeno y dos hidrógenos. Ya, entonces este es el R. Bien. Vamos al otro lado. Lo escribí ahora de otra manera, no sé cómo. Este tiene hidrógeno y está hacia atrás. Lo voy a poner aquí como una rayita. Entonces, perfecto. Este no está unido al nitrógeno. Por si acaso. Este está unido al carbono de Z6, a un oxígeno de Z8. Esta es la primera, el tiro. ¿Sí? Porque está unido a oxígeno. En cambio, este es carbono y este igual es carbono, ¿cierto? De Z6. Y ahora me falta saber cuál es el 2. Este carbono que está unido a nitrógeno o este carbono que está unido a solo carbono. ¿Te fijas que está unido a un carbono acá y un carbono acá? Y este carbono está unido a un carbono y a un nitrógeno. Obviamente la prioridad 2 está a este lado. Poner un 2 con rayita y un 3 con rayita. Y también es R, ¿cierto? Porque va del 1 al 2 y al 3. Entonces, este carbono de acá también es un R. Porque va del 1, que es el oxígeno, al 2, que está acá, al 3, que está aquí. ¿Por qué este es el 2? Porque este carbono tiene nitrógeno, por eso. Y este carbono tiene 2 carbonos. El carbono del ciclo tiene 2 carbonos y el otro tiene nitrógeno. Cambió. Inmediatamente cambia. ¿Sí? Y voy a ver uno más. ¿Cuál es la configuración de este? De cada uno. Y aquí tenemos problema. Pero ¿está bien esto? Esto está interesante. Ya terminamos con esto. Tengo carbono con un enlace simple, donde en uno está hacia atrás el hidrógeno, que es lo que debe ocurrir, la cuarta prioridad hacia atrás, está hacia adelante el NH, CH3, metilamina, y acá está el CH3. Ese lo podemos sacar al tiro. Y en el otro caso que tengo acá, ahí, acá hacia adelante está el hidrógeno, y lo que no debe ocurrir, y hacia atrás, ¿qué pasa? El OH. Ya, ¿qué configuración tiene ese? Ya, primero veamos que los carbonos quirales son los que están en el centro, ¿no? Tengo 2 carbonos quirales. Las prioridades, para el de la derecha. Tiene hidrógeno y está hacia atrás, maravilloso. Porque ya sé que es la cuarta y que está hacia atrás, entonces puedo ver lo que pasa adelante. ¿Qué tenemos prioridad? ¿El metil, el nitrógeno o todo este grupo? El grupo diría, mira, el grupo de la izquierda es más grande. Pero la primera prioridad está aquí. Por el nitrógeno. Porque yo veo, el primer átomo que está unido, este es el nitrógeno con Z7. Este es el carbono con Z6 y este es un carbono con Z6. Da lo mismo lo que siga. Tengo que ver el primer átomo. Y ahí gana el nitrógeno. Pero tengo el 1 y el 4. Siempre va a faltar el 2. Porque ahí sale el 3. Pero a mí me interesa el 2. Porque ¿cómo va del 1 al 2? Eso es lo que interesa. ¿Cuál es el 2? ¿El metil o este grupo grande? El grupo grande. ¿Y por qué? Porque este tiene solo 3 hidrógenos. ¿Cierto? Es como tener 3 hormigas pequeñitas. Los átomos de hidrógeno son muy pequeños. Y este tiene oxígeno, por eso ya ganó. Tiene oxígeno, que es un átomo mucho más grande. Y más allá de que sea grande, porque es del segundo nivel o periodo, es que tienes muchos más átomos. Entonces aquí tendría el 1, este sería el 3, y este grupo enorme entonces sería el 2. ¿En qué sentido va del 1 al 2? Fíjense, en el sentido antihorario. Del 1 al 2, al 3, entonces
este carbono es el sentido antihorario, es su isomería o su configuración es la S. ¿Ya? Porque como está hacia atrás, ese es el 1 y el 2 se va como por arriba, ¿cierto? Da la vuelta arriba y baja al medio. Esa es la vuelta que está haciendo. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Que va así, por arriba al 2 y después baja. Ese es el sentido que está haciendo. Oh, que se me cae la cabeza. Ya, y terminamos con el otro carbono. Y el otro carbono tenemos las prioridades. Este tiene hidrógeno, oxígeno y carbono. Ya sabemos. El hidrógeno es la cuarta prioridad. Lo voy a poner aquí entonces una rayita para ver lo diferente con allá. Pero no va a... Pero tenemos un problema. Está hacia adelante. Se te quiere quitar aquí. Que la cuarta prioridad está hacia adelante. Vamos. ¿Qué hago con eso? Bueno, hay quienes lo que hacen, fíjense, hay gente marciana aquí. Ahora hay gente que viene de otro mundo y dice, pero gíralo. Yo dice, bueno, ¿y por qué? Porque Z está hacia adelante, gíralo lo que quieras hacer. Gíralo. De hecho, no hay girarlo tanto, es simplemente hacer una voltereta. Yo dice, ¿y cómo lo voy a girar? Tendría que a ver, ¿cómo decirlo? Tendría que ver la molécula muy bien en estas dimensiones. O tenerla a mano, tenerla con... Porque tú la giras... Claro, si tú tuvieras un modelo molecular, o incluso con palitos de fósforo, te salía el tiro al giro. Pero así mentalmente a veces es muy raro, no es tan sencillo notar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que se vaya atrás? Tienes que pasar el hidrógeno hacia atrás, el OH va a pasar arriba y el grupo grande va a pasar adelante. Es un giro. Ahora, si ustedes no nos ven y les cuesta, alguien dice, tranquilo, obténla para adelante, pero que no se te olvide que estás sosteniendo la apuesta. ¿Sí? Qué curioso. Ya, ¿qué prefieren? ¿Girarla? ¿Obtener la configuración, pero después invertirla? ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que hace el común de los mortales? Es obtenerla y después cambiarla. ¿Y por qué cambiarla? Porque tienen que obtenerla con la cuarta prioridad hacia atrás. Esa es la regla. La regla es que la cuarta prioridad debe estar hacia atrás. Lo que estoy diciendo es que el hidrógeno está saliendo así y el OH está acá. ¿Qué debo hacer para que el hidrógeno se vaya hacia atrás? Girarlo. Ahí. Girarlo. Así, de hecho en realidad es así. O así, ya, así. Entonces, para que pase atrás, tienes que girarlo y quedaría así. Ahí, así. Bueno, como sea. Esta es la cuarta prioridad está hacia atrás, entonces aquí hay que poner como una advertencia. Como que no se te olvide que la vas a obtener, pero ¿quién la puesta? Ya, ahora asignamos las prioridades. ¿Cuál es la primera? La del oxígeno. Esto unido directamente a un oxígeno. Esta es la primera prioridad. Y ahora tengo que comparar la prioridad entre el grupo, este carbono que tiene 2 carbonos, y este carbono que tiene un nitrógeno, ya se sabe lo que es. Igual que el antes. Este carbono está unido a un nitrógeno y este carbono está unido a puros carbonos chavos. El nitrógeno tiene un Z mayor. Entonces, esta sería la tercera prioridad con la rayita ahí, ¿cierto? Para diferenciarla de la 3 del otro. Esta sería entonces la segunda con la rayita. ¿En qué sentido va esto? Del 1, fíjense, del 1 pasa hacia el 2 por acá abajo. Y después se va hacia el 3. Es también la isomería S, ¿cierto? S. Y diría, oye, ¿es la S? No, acuérdate que tuviste la opuesta. Sí, al final la cambias. Al final la cambias. Tienes que cambiar. ¿Sí? Bueno, a todo esto, ¿hay que rayar encima de esto? No, para nada. Lo que se hace, fíjense, lo que vamos a ver acá, y ahí se va.
Entonces lo que se hace una vez que tienes las prioridades es que tú escribas los carbonos quirales o el carbono quiral y escribas luego las prioridades. Entonces, para este carbono, hacia atrás iba la cuarta, hacia adelante iba la primera y en el mismo plano estaba la tercera y acá estaría entonces la segunda. ¿Cierto? Entonces yo así puedo determinar para ese carbono de la derecha. Entonces lo saco y ahora lo veo. 1 al 2 y al 3. No puedo pasar por abajo, sería, hay que ver, porque iría del 1 al 3. Entonces ahí ya sé que esta es el S. ¿No? Eso creo que para que no tengan que confundirse ahí. Y en el otro carbono, ¿qué hacemos? Lo mismo. El otro carbono entonces tiene el problemita, ¿sí? Ya dije. Pero bueno, hacia la derecha vimos que es la segunda prioridad, ¿cierto? Aquí. Hacia adelante está la cuarta. ¿Este es el problema? Hacia atrás está la primera. Y en el mismo plano estaría la tercera. Entonces ahora de nuevo, no puedo ir de la 1 a la 2 pasando por la 3. Ahí, ¿cierto? Entonces diría, esto también es la S, sí, pero como la cuarta prioridad está hacia adelante, se convierte en la opuesta, en la E. Bueno, aquí les recomiendo obviamente ejercitar. No sé si ustedes tienen guías sobre esto. ¿Sí? Entonces hay que poder abrir, intentarlo, ¿no? Porque de hecho consiste, gran parte de esta como forma, consiste en... No se ve muy bien. O sea, como se ve todo. A ver ahí, se verá. Sí, a ver. Puede estar mejor, sí. Ya, entonces lo primero es voy a ver todo lo que hicieron ahí. Ya, y también les puedo enviar ejercicios. Bueno, ¿qué les recomiendo? Primero, por hoy, no ver nada más de esto, porque si no van a terminar detestando. Y quizás ya les carguen. Ya, entonces no den un tiempo. Pero ¿qué les recomiendo? Este fin de semana, supongo, yo siempre me dicen, supongo que ustedes estudian o repasan el fin de semana. Porque hasta que se acabe el año, eso es lo que hay que hacer. De otra manera, no se va a acabar en diciembre, como dicen. Algunos tienen que ir después en enero porque ustedes saben que existen, o no, pues son de primero. Que en muchos casos se hacen estos programas electivos, se llaman, de vacaciones, el PLEP. ¿Te suena? Que venían como 2 semanas, en 2 semanas te hacen un semestre. Eso pasa. Eso se paga. Eso se paga también. No es como alguien que no me fue bien, la universidad me da una nueva oportunidad, no. Eso es cuando uno se echa la... Claro, se echa ramos, dan esa posibilidad. Ahora, eso depende mucho si hay profesores que lo van a impartir. Pero el PLEP, hasta antes de la pandemia se hacía. Los PLEP. En kindergarten siempre hay. Siempre hay gente que no pasa. En general, en matemáticas. En los ramos como básicos, abren cursos de 2 semanas. Y la última semana son las semanas. Bueno, ¿a quiénes se les recomienda eso? A quienes por muy poquito no pudieron pasar la asignatura. O sea, que están preparados para hacer algo tan intenso. Y súper intenso. Todos los días tienen clase. Ya, chiquillos, que tengan un buen fin de semana. No sé si tienen clase ahora. ¿Siguen con algo? No.